Un tema importantísimo es el manejo y el desarrollo de reemplazos, y así también lo estamos considerando como una piedra angular para maximizar la productividad de la hembra. Hoy en día, como lo comentaba, pues es el pilar, uno de los pilares muy importantes, aparte de la alimentación, de la genética, el desarrollo de las hembras de reemplazo. Y bueno, entrando ya en materia, esta información es el benchmark de PIC y vienen aquí el resumen de parámetros claves en la productividad del sitio 1, que es el periodo de abril a junio del año pasado. Y como pueden ver, estamos hablando de un top 10, de un top de 25% de Latinoamérica, en el cual estamos hablando más de 139,000 vientres o madres, de una media de 359,000. Y como pueden observar, hay diferentes productores, los primeros 10 productores organizados con estos parámetros: el número de vientres o de hembras que manejan, la tasa de parición, los lechones nacidos totales, la mortalidad predestete, los destetados por cerda por año, que en este caso es en el orden en el que están ordenados de mayor a menor, con 33.32 a 30.72 destetados por hembra por año. La conversión de lechones, es decir, los kilos que están produciendo al año, el peso promedio de estos lechones, la edad de destete y los kilos destetados por hembra por año. Este es un parámetro importantísimo porque nos permite ver el potencial que se está teniendo ahorita en el destete de la cerda, con pesos ya desde hasta 230 kilogramos destetados por hembra por año en este benchmark, hasta 179 kilos. Estos productores, que estamos hablando de diferentes tamaños de granjas, pequeñas con 872 vientres, granjas medianas, arriba de entre 1,000, 8,000, y hay granjas grandes como este complejo de 20,000 madres, 80,000 madres y 16,000 madres. En todas ellas, en todos estos productores, lo que distingue principalmente es los destetados por hembra por año. Pero ¿qué es lo que hacen estas grandes empresas o no grandes empresas, estos altos productores? Principalmente el manejo de la celda de reemplazo. Tienen muy bien establecido todo su programa de manejo de la celda de reemplazo, desde la programación, la asignación, el seguimiento de cruzas, el desarrollo de la misma y todos los manejos que conllevan para lograr una mejor producción. Pero bueno, lo importante es que tienen como principal manejo, uno de sus principales manejos, el manejo de las cerdas de reemplazo. Aquí podemos ver que el resto de la media de producción de una población total de 359,000 madres, se tienen 27.74 destetados por cerda por año y una producción de kilogramos destetados por hembra por año de 177. Y aquí, este es también otro punto importante que quiero recalcar. Hoy en día también es muy importante el control del consumo del alimento en sitios 1. Y hoy en día, con estas conversiones que se están teniendo, con estos pesos que se están teniendo, y las hembras que están teniendo más o menos un consumo de 1,050, entre 1,100 y 1,050 kilogramos por hembra por año, con pesos o destetados arriba de 200 kilos, estamos hablando que estamos teniendo una conversión de 5.5, es decir, con 5.5 kilogramos de alimento, estamos produciendo 1 kilogramo de lechón destetado. Esto es importantísimo, porque hoy en día, como están los retos y los precios de materias primas, los precios del grano, del sorgo, la soya, el maíz, aceites, etcétera, y vaya, la globalización, pues vaya, nos está incidiendo en los precios altos de materia prima, ¿no? Que difícilmente podemos nosotros controlar, pero nosotros podemos tener este potencial para producir estos kilogramos de lechones destetados, esa conversión abajo de 5.5 y por ende asegurar un costo de kilo producido adecuado. Eso es lo importante de estos benchmarks, de que podemos tener este potencial o incrementar todavía este mismo.
¿Qué es lo que han hecho estos productores? Primero, han invertido en una buena genética, el desarrollo de procesos para el manejo de futuros reemplazos, desde el nacimiento hasta el destete de ese primer parto de esa marrana. Todo ese proceso es el desarrollo de la hembra de reemplazos. No termina con el nacimiento, con la detección de celos, con la monta. El manejo del área de reemplazos termina hasta su primer destete, porque es vital para la productividad futura de esa hembra. Ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas. Entonces, la inversión de la genética, también en una unidad de desarrollo de reemplazos, es vital para poder tener un adecuado manejo y control de todos los procesos que se tendrán durante el desempeño, el desarrollo de estas hembras. Lo importante es desarrollarlas adecuadamente, no nada más el crecerlas o que se vean que están creciendo, que están llegando a un peso. Es importante desarrollarlas. Y también tienen mano de obra especializada en el manejo de la hembra. No es, en este caso, pues llegan a ser a veces unas personas claves el manejo del área de cuarentena, de detección de celos, de vacunación, etcétera, pero es vital y es una mano de obra muy especializada, el cual lleva el control de celos. No nada más ese es lo que, pues después va a venir a la granja, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son importantísimos para tener una alta productividad, una buena genética, una unidad de desarrollos y el manejo de obra especializada. Solamente el 10% de las granjas alcanzan estos niveles de productividad, entre la remoción de hembras por detalles locomotores, por detalles reproductivos, por exceso de peso o pérdidas de peso, etcétera. Hay muchos, muchos factores, ¿no? Pero entonces es vital estos procesos para que podamos tener una adecuada producción de las cerdas de reemplazo y, por ende, una productividad adecuada en el sitio 1. ¿Por qué es tan importante la cerda de reemplazo? Aparte de los puntos que acabamos de tocar previamente. Porque el 17%, cuando menos, de toda mi estructura de hato, es decir, aquí estamos hablando del número de partos que están en el eje de las X, y aquí estamos hablando del porcentaje que hay que debe haber en esta población con una tasa de reemplazo del 45%. Y como lo pueden observar, entre el cero partos, es decir, toda la hembra que se está desarrollando, como la hembra de primer parto, estamos hablando que se tiene el 33% de la población. Prácticamente un tercio de la granja lo tenemos aquí. Y va a ser el futuro productivo de lo que vamos a tener en la granja. Esto es una diapositiva que ya tiene tiempo. Esta publicación es del 2014 que se presentó en el AASB. Personal de PIC ya había hecho estos estudios, en lo cual estamos hablando del efecto de los nacidos totales en el primer parto y el desempeño en sus partos subsecuentes. En el eje de las X tenemos el número de parto, en el eje de las Y tenemos el tamaño o los lechones nacidos totales que se están presentando. Aquí hay hembras que tuvieron menos de 8 nacidos totales en su primer parto y observemos cómo es la producción de estas hembras. En su segundo repunta, llegando a 12, en el tercero ligeramente a 13 y se mantiene prácticamente hasta el quinto parto. Una hembra de mediano desempeño, vamos a poner una hembra de 12 nacidos totales, en su primer parto, repuntó ligeramente en su segundo parto a 12.5, 3 en el tercer parto, y así se mantuvo durante el cuarto y quinto parto. Pero ¿qué pasa con aquellas hembras que paren muy bien en su primer parto? Que tienen una prolificidad adecuada, es decir, más allá de 16, 17 lechones nacidos vivos, totales, perdón. Pues aquí estas hembras tienen un muy buen desempeño, ligeramente bajan en su segundo parto
Pero como lo pueden apreciar, son hembras altamente productoras durante este estrato de la población, ¿sí? Es decir, el primer parto, el desempeño al primer parto, predice cómo va a estar su desempeño futuro en los partos subsecuentes. Y por cada incremento que se tenga de lechón nacido total en su primer parto, en términos generales está aumentando 0,4 a 0,5 en los partos subsecuentes, como lo ven aquí en este incremento. Entonces, si una hembra tuvo un adecuado desempeño en su primer parto con nacidos totales, podremos asegurar que va a tener un adecuado desempeño en sus partos subsecuentes. Eso es la importancia de esta, que describe esta gráfica. Y esta gráfica ya tiene tiempo. Ahorita vamos a ver datos más actuales, los cuales ahorita les comento en las siguientes diapositivas. Hay factores primarios o interacciones primarias que nos afectan el desarrollo y el desempeño de la hembra de reemplazo. Y así como lo podemos poner aquí el nombre de la hembra, desarrollo de la hembra de reemplazo, aquí está la productividad de toda la granja. Son principalmente genética, nutrición, medio ambiente, manejo, salud y el desarrollo reproductivo. Estos son factores primarios, pero todos ellos tienen factores secundarios. Por ejemplo, en la genética, estructura de fenotipo, raza o línea genética, epigenética y genómica, o también ya son los índices, los BLUBs. En nutrición tenemos los ingredientes, el agua, los requerimientos nutricionales, de acuerdo a las condiciones que se tengan productivamente hablando. En el medio ambiente tenemos instalaciones, estacionalidad, las temporadas, primavera, verano, otoño, temas sociales de bienestar también y cuidados y manejos que se tienen. En el manejo, pilar importantísimo, muy, muy importante. Pues estamos hablando directamente del personal y de todos los procesos estándares de operación, ¿sí? Aquí interactúa precisamente pues con todas las áreas, ¿no? Al final de cuentas. Pilar importante el personal. El tamaño y tipo de granja, si es de un sitio, de 2 sitios, de 3 sitios, multisitios, etcétera. Y lógico, pues estamos hablando de la mano de obra, ¿no? En el aspecto de salud, como factor primario, pero con factor secundario, controles de enfermedades, protocolos de vacunación, estado de salud de la granja. Y bueno, el desarrollo reproductivo, no se diga, ¿no? Factores de semental, factores de lactancia, que podemos hablar temas también de este punto, endocrinología, origen de la camada, etcétera, ¿no? Todos estos factores primarios y secundarios afectan el desarrollo de la hembra de reemplazo y el desempeño futuro de la granja. Entonces, son pilares importantísimos que tenemos que manejar. Y cómo es importante tener adecuadamente las interacciones entre cada uno de ellos para que todo camine como relojito. Y en ese sentido, podamos lograr los resultados productivos, ¿no? Hoy en día, aparte, dicen, enamórate del proceso, el resultado vendrá solo. Aquí lo importante es que todos los procesos de manejo, nutrición, genética, etcétera, se realicen adecuadamente y con ello el resultado viene solo. Pilar importantísimo. La selección genética ha incrementado el tamaño de camada. Vamos a ver una información, lo cual es del doctor Ellis, el que lo publicó en el 2019, y cómo viene la tendencia productiva. En este caso, un potencial de genético de 0,2 lechones por hembra año, ¿no? Por camada año. Entonces, por ejemplo, en el eje de las X tenemos el número de años, en el eje de las Y tenemos los nacidos, ¿no?
nacidos totales. Como por ejemplo Dinamarca, que tiene ya de todos modos un desempeño alto a nivel de América o de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Estamos hablando de 16 lechones hoy en día. Para el 2017 ya tiene más de 18, pegándole a los 19 lechones, ¿no? Estados Unidos también una tendencia a la mejora con más de 14.5. Canadá de igual manera con una tendencia a la mejora con 15. Inglaterra también con una mejora a los 14.5. Como pueden ver, es importante este, el manejo genético, la selección. Hoy en día hay muchas empresas genéticas que tienen muy buenos productos, muy buenos lechones, muy buenas eh, hembras y sementales, los cuales, pues bueno, como lo ven aquí en esta información, están incrementando sus parámetros de manera significativa, ¿no? Dinamarca, no se diga, 0.29 lechones por hembra por año, Canadá 0.22, Estados Unidos 0.19 y Inglaterra 0.24. Pero bueno, también es importante que mientras se tenga un mayor tamaño de camada, desafortunadamente también se compromete un poco el peso del lechón al nacimiento. Hoy en día las empresas genéticas están buscando mejorar este factor del peso al nacimiento por aquella prolificidad. Hoy estamos hablando de día, antes se tenían pues, tamaños de camadas de 10, hoy se están teniendo camadas de 16, 17 lechones nacidos vivos, pues lo cual compromete un poquito el peso del lechón al nacimiento, pero con esa prolificidad y ese incremento de mejora que se está teniendo, es importante monitorear el peso del lechón al nacimiento, ¿sí? Mientras más tamaño de camada se puede tener ligeramente un menor peso al nacimiento, pero ya las empresas genéticas están trabajando en este punto para poder tener más lechones nacidos vivos y totales, así como también un adecuado peso de lechón al nacimiento, o tener menos variación de peso de lechón al nacimiento. Porque aquí lo complicado es aquellos lechones que tienen menos de 1 kilogramo de peso de lechón al nacimiento. Estos cerdos, desafortunadamente, estos lechones, perdón, lechones, pues está más comprometido el desempeño productivo en general para la línea de producción y de igual manera, como estamos hablando en el tema de cerdas de reemplazo, para el desempeño de las mismas. Ahorita vamos a hablar de temas un poquito más detallados ya en cuanto al peso del lechón, peso de la cerda de reemplazo y su efecto productivo en el sitio 1. Pero es importante monitorear el peso del lechón al nacimiento y buscar pesos alrededor de 1.3, 1.4. Hoy en día creo que son pesos muy, muy adecuados para el tamaño de camada que se está presentando. Pero ¿qué factores inciden sobre el creciente variación que se está observando en los pesos de lechón al nacimiento? Hay uno, bueno, hay varios, ahorita vamos a hablar de estos. Primero que nada es la duración de la ovulación. Eh, Se está buscando que el tiempo y la duración de la ovulación sea lo más homogénea posible, es decir, cercana entre cada liberación de óvulos, para que con ello podamos tener una fertilización y desarrollo de la leche uterina más adecuado, lo cual favorezca una mayor implantación de óvulos fertilizados en la cerda. Entonces, el tema de la duración de la ovulación es un tema importante que se está trabajando. Otro, la maduración del ovocito. Es importante que el ovocito, cuando va a tener una vez que es liberado, tenga un tamaño más allá de 7 milímetros, lo cual nos ayuda a que sea un óvulo maduro
y que pueda implantarse también de manera adecuada en la cerda, ¿no? En el útero de la cerda. Y bueno, estos puntos pues van precisamente relacionados con la capacidad de implantación del producto de los lechones y la posición también dentro del útero. Otro, otro, otro punto importantísimo es la eficiencia de la placenta. Importantísimo, como la placenta, sobre todo principalmente la cantidad de sangre que fluye a través de la placenta es vital para el desarrollo adecuado de todos los lechones, ¿no? Entonces, eso es otro tema importantísimo. También el espacio de útero, el tamaño uterino. Hoy en día se está buscando tener hembras no muy grandes para que no requiramos tener una gran cantidad de alimento para mantenimiento. Buscar hembras que sean no muy pequeñas, lógico, pero sí buscar el mínimo costo de mantener a una cerda, pero esto nos compromete a tener un espacio posiblemente más pequeño del útero. Pero bueno, punto importantísimo es el manejo de la presentación de celos, la estimulación con el macho para la presentación de celos, para el desarrollo adecuado del espacio uterino. Y bueno, diferencias genotípicas que también pues lo hay en la presentación de variación del peso. Y otra es también el retraso del crecimiento intrauterino. Estos los publicó el doctor Knox en el 2019, pero vaya, por eso es importantísimo eh, conocer y pues trabajar sobre el peso del lechón al nacimiento. Recordemos que una cerda o una hembra de reemplazo es una unidad de producción. Si hay una granja que tiene 20 marranitas, estamos hablando de que esa no es una unidad de producción, son 20 unidades de producción que tiene ese productor. Entonces es importantísimo darle el valor, el peso adecuado a cada una de las unidades de producción, que en este caso son cada una de las cerdas o de las madres. ¿Por qué es importante también hablar del tema de mortalidad predestete, ¿no? Porque mientras, pues como lo sabemos, el tamaño de camada, el peso de nación al nacimiento, desafortunadamente las enfermedades, pues también nos afectan en este parámetro, ¿no? Entonces es importante eh, monitorearlo. Inclusive hay estrategias para ayudar en los primeros 4 días para poder tener 4 días de nacimiento, para poder tener un mejor apoyo al lechón y con ello disminuir la mortalidad. Pero como lo vemos en esta gráfica también adaptada del doctor Ellis, del 2004 al 2018, como en las mortalidades que se han presentado en Canadá. Antes había mortalidades cerca del 11.5%, cómo se vino con el problema de PED en Canadá y en Estados Unidos. Pero en términos generales estamos hablando de mortalidades ya de 16, 15%. Dinamarca, teniendo una prolificidad muy alta, como lo vimos en las diapositivas anteriores, de 16, 17 lechones, pues estamos hablando que tiene mortalidades del 13%. Inglaterra, que ha tenido muy buenos controles, está por debajo del 12% de mortalidad. Entonces, importantísimo también trabajar sobre el problema de mortalidad predestete y sobre todo en las cerdas de reemplazo, porque es nuestro futuro. Desafortunadamente, nos ha tocado conocer granjas que han tenido problemas sanitarios y pues han tenido una pérdida, aparte de la productividad como tal de la línea de producción, pues también se han muerto cerdas de reemplazo, lo cual compromete la futura producción de la misma granja. En relación del peso al nacimiento y la mortalidad, como lo comentábamos, podemos tener una menor probabilidad aquellos lechones que nacen más allá de 1 kilo de peso al nacimiento versus aquellos que tienen pesos
muy bajos o hablando de medios kilos, ¿no? Entonces, importante tratar de disminuir esta variación de peso al nacimiento y buscar pesos al nacimiento un poco mayores. Pero es importante la alimentación de la cerda durante el periodo de gestación para asegurar el desarrollo adecuado de los mismos. Hoy en día, bueno, la cerda, como sabemos, siempre va a dar el 100% de sus nutrientes por el desarrollo de la camada. Siempre va a buscar primero privilegiar a la camada o a su gestación que a ella misma. Entonces, como por ejemplo lechones de menos, este es un trabajo igual de ellos, de menos de 1 kilo de peso al nacer, pues tiene una mortalidad alta, ¿no? Más allá del 35%. La mortalidad predestete, perdón, aquí es, al final de cuentas, es de un 47.2% y presentando este porcentaje de la población, un 12.5%. Entonces, es importante buscar pesos más adecuados, como a medida que aumenta el peso a nacer, disminuye la mortalidad predestete, ¿sí? Y también al final de cuentas, pues disminuye la mortalidad total de la granja, ¿no? Como es importante este parámetro del peso de lechón al nacimiento en la productividad general y por eso es muy importante este estudio que hizo el doctor Ellis para evaluar ya hasta a los animales a rastro, ¿no? Como el tener un mayor peso de lechón al nacimiento nos ayuda a tener una menor mortalidad, tanto predestete y durante toda su vida, ¿no? Ok, ¿cuáles son esas causas principales? Estoy hablando, lógico, de todo esto de mortalidad, pero relacionando principalmente lo que sucede en una granja comercial, pero con lo que sucede también con las cerdas de reemplazo, ¿no? Y que es importante también cuidarlas, porque es el futuro, como lo reitero nuevamente, el futuro de la granja. Por ejemplo, en este estudio estamos hablando de dos estudios que hizo el doctor Ellis, como prácticamente entre la baja, lo que es aplastado más inanición, repercutió cerca del 80 al 99% de la mortalidad, ¿sí? Estas dos principales causas, y esto es prácticamente confort, aplastado, bueno, buscar que la hembra tenga las condiciones adecuadas, bueno, el área de los lechones de calor, que la cerda también tenga las condiciones adecuadas en sus instalaciones, que no sea una cerda muy pesada o obesa, que eso nos complique y que aplaste lechones porque la cerda se deja caer al momento de acostarse en lugar de bajarse lentamente y proteger a su camada. Y la misión, lo que es el manejo también de esos lechones durante esos 4 días. Lo que es en los primeros días de vida, principalmente dentro de los primeros días de edad, es donde sucede el mayor porcentaje de mortalidad. En estos dos estudios se ve ese efecto, como en el estudio 1, el primer día el gran porcentaje de mortalidad casi lleva al 25%, al día 2 al 30% y al día 3 prácticamente al 12.5%. Como lo pueden observar, en los primeros días, en los primeros 4 días, es donde está la principal mortalidad y principalmente por aplastados e inanición, ¿sí? Entonces, hoy en día hay granjas que están manejando estrategias de tener una eh, lámparas o fuentes de calores adicionales entre esos primeros 4 días, tener también un apoyo de una persona adicional en el manejo durante estos primeros 4 días para asegurar que la cerda no vaya a aplastar lechones y asegurar que los lechones estén tomando eh, calostro en las primeras horas post nacimiento y leche en los días subsecuentes, ¿no? Entonces, importantísimo este parámetro y este manejo para también disminuir la mortalidad y con ello asegurar un poquito más también las eras de reemplazo que nos estarán haciendo.
pesos, lo que comentábamos en términos generales, ¿en qué nos afecta que esas hembras que tengan pesos a nacimiento bajo en su productividad? Aquí hay varios autores, como lo pueden observar, que pues han trabajado en este tema y pues prácticamente es una correlación negativa. Mientras eh, un menor peso también, pues se ve un menor desarrollo de ovarios y también un menor desarrollo del aparato del útero en términos generales de todo el aparato reproductor. Entonces, ya de ahí es un tema importantísimo. Por eso es importante seleccionar hembras más allá de 1 kilogramo de peso al nacimiento. Qué otro parámetro nos afecta? Pues también tiene una mayor, estas cerdas de bajo peso al nacimiento tienen una mayor variación en el número de folículos en el ovario y un tamaño de vagina más corto, ¿sí? Es decir, que tiene, pues va a tener menos, va a tener óvulos de diferentes tamaños y va a tener una vagina desafortunadamente más pequeña, ¿no? Entonces, nuevamente, son factores que nos afectan el desempeño reproductivo. La ganancia de peso predestete también está inversamente relacionada con la edad de la pubertad. Si tiene una baja ganancia diaria de peso durante el destete, va a tener una edad a la pubertad mayor. Si tenemos ganancias arriba de 250 gramos, 240, 250 gramos durante la lactancia, podemos tener una adecuada presentación de edad menos de 190 días de edad, menos de 200 días de edad. Entonces, importantísimo también. Y bueno, para que tenga una buena ganancia de peso, tiene que tener en términos generales un buen peso de lechón al nacimiento. Y también, estas hembras ligeras tienen mayor tasa de remación temprana del acto, es decir, antes de su primer, inclusive a veces hasta antes de su primer servicio. Es decir, hay veces que pues hembras ya no pueden producir adecuadamente ni en su primero, ni en su segundo, ni en su tercero. Desafortunadamente se tienen que remover. Y es algo a lo cual ya le invertiste entre alimento, vacunas, espacio, el tiempo personal, etcétera. Entonces, es un gasto que, pues desafortunadamente no fue rentable. En términos generales, hembras que pesaron menos de 1 kilo de peso al nacimiento produjeron menos lechones nacidos totales en su primer parto y menos lechones nacidos totales en sus siguientes 3 partos. Como lo comentaba en las diapositivas anteriores, aquella hembra que pare muy bien en su primer parto, en términos generales, tiene buenos desempeños en sus partos subsecuentes. Entonces, un factor para que aquellas hembras paran muy bien en su primer parto es seleccionar hembras que tengan más allá de 1 kilogramo de peso al nacimiento. La relación de machos y de hembras, donde proviene el futuro reemplazo, puede utilizarse como un criterio de selección al nacimiento. Esto va relacionado, hay varios estudios también, como ya los ven ahí, 4 estudios en este tema, es la proporción de machos y hembras que están naciendo de la camada de reemplazo, ¿sí? Es decir, desafortunadamente, cuando hay más machos que hembras en esas camadas, y es un dato que apenas se está valorando ya en granjas comerciales, es que llega a presentarse una masculinización. Es decir, si hay más machos, puede presentarse una masculinización en las hembras, lo cual también desafortunadamente tiene un efecto en retraso en la pubertad, tiene un menor éxito en la inseminación artificial, tiene una menor tasa de preñez, nos afecta también una menor cantidad de lechones nacidos totales o vivos en general y menor número de tetas disponibles también. Entonces, en términos generales, también hay un comportamiento más agresivo de estas mismas hembras que nacieron de camadas donde había más machos que hembras. Y pues también, reitero, pues viene la remoción temprana del hato, ¿no? Entonces, entonces es importante cuidar este parámetro y esta relación de machos-hembras en la selección de las mismas, ¿no? Es algo que apenas se está estudiando y se está evaluando, pero bueno, ya hay estos indicadores que están marcando estos investigadores.
Entonces, aparte de los temas que hemos visto ya desde el nacimiento y desde la selección, el nacimiento, viene también el modular el crecimiento y el desarrollo corporal de esta misma cerda, ¿no? Por ejemplo, estos son análisis que hemos hecho, en lo cual aquí hay tres categorías de animales, que son las hembras de reemplazo, los machos comerciales y las hembras comerciales. En este caso, las naranjas son las hembras de reemplazo, los grises son los machos comerciales y las azules son las hembras comerciales. Aquí estamos hablando, lógico, de la profundidad de grasa dorsal a la 10ª costilla, medido con ultrasonido de tiempo real. Aquí está el rango de peso de estas mediciones de estas hembras, de 80 a 90, de 90 a 100, de 100 a 110 y de 110 a 120. En este concepto estamos hablando de la profundidad de grasa, como reitero. Entonces, aquellas, si se fijan, los machos tienen una deposición en promedio 85 de 0.8, de 95 kilos en promedio de 0.9, es decir, un centímetro, y en animales de 105, 1.05, y animales de 115, 1.08. Como ven, las hembras comerciales, que son las azules, pues depositan menos grasa en términos generales, ¿sí? Punto llega a tenerse hasta una diferencia aquí, como lo alcanzan a ver, de 0.2. Por eso siempre los compradores prefieren hembras comerciales más que los machos, porque en términos generales tienen menos grasa de cobertura. Pero, ¿qué sucede con las hembras de reemplazo? Las hembras de reemplazo tienen a depositar igual o un poco más de grasa que los machos terminales, ¿no? Es importante evaluar este desempeño, y como lo pueden ver, la hembra de reemplazo deposita un poco más grasa que inclusive el macho terminal y las hembras comerciales. Y en la profundidad del lomo, ¿qué sucede? Las hembras comerciales llegan a tener ligeramente una mayor profundidad del lomo a la altura de la última costilla, después los machos y hasta el último las hembras de reemplazo, ¿sí? Es diferente el crecimiento y la composición de las mismas. ¿Qué sucede con el área de ojo de la chuleta? Similar como la deposición como la profundidad del lomo. Las hembras llegan a tener un poco más de área del ojo de la chuleta, hasta 54, 55, casi 55 centímetros cuadrados al promedio de 115. Los machos de 52.84. Por eso, si se fijan, por eso prefieren siempre las hembras. El comprador siempre prefiere más hembras que machos y están del mismo peso. Pero las hembras de reemplazo pues, tienen una menor área del ojo de la chuleta de 43.41. Y como lo pueden observar, esta es la deposición del tejido magro libre de grasa en líneas maternas y línea terminal. Lo que está en azul es la deposición de magro de línea materna, y lo que está en naranja es la deposición de magro en términos generales, tanto machos y hembras. Y como lo pueden apreciar, la deposición de magro es la cantidad de agua y proteína que tiene en términos generales el músculo, pero que es importante monitorearlo, y que, como lo pueden ver, hasta los 140 días, 130, 140 días, viene el declive, la deposición de magro en la línea materna. Todavía en la línea terminal o el magro, o lo que es la línea para rastro, todavía depositan más grasa. Entonces, es importante. ¿Y por qué presento esta diapositiva? Porque es importante aprovechar esa deposición de magro que está teniendo la cerda de reemplazo también, ¿no? Para aprovechar este desarrollo hasta los 130, 140 kilos. Y este es un escenario de una curva de crecimiento. Estamos hablando aquí de los días de edad, las semanas de edad, de las etapas: preiniciadores, iniciador, crecimiento, desarrollo, reemplazos 1 y reemplazos 2. Y estamos hablando de los pesos. En términos, para las cerdas de reemplazo,
su crecimiento, como lo vimos anteriormente, es diferente, ¿no? Pero buscamos que hasta los 130, 140 días de edad desarrolle, buscar un desarrollo de tejido magro. Por eso se propone utilizar todavía dietas desde iniciador, crecimiento, desarrollo, como se utiliza en la línea de producción, nada más que lógico. Este tipo de hembras pues también tiene hábitos de consumo diferentes a lo que es a la línea terminal, pero ya después de los 140 kilos, proporcionar dietas de reemplazo que son más eh, dirigidas y especializadas para el futuro eh, reproductivo de la cerda. Aquí estamos buscando también otro cambio y otro perfil de vitaminas, de minerales, lo cual, un control en lo que es la energía, lo cual nos ayuda a tener un adecuado desarrollo de las cerdas sin que se nos engrasen ni que tampoco queden demasiadas o muy delgadas, ¿no? Entonces, por ello es importante manejar adecuadamente el programa de alimentación. Como lo pueden ver, las cerdas de reemplazo, pues las cerdas comerciales tienen un crecimiento diferente, también tienen un consumo ligeramente diferente, entonces conlleva a que tienen pesos, por ejemplo, a 175 días de 133 versus que las cerdas de reemplazo tienen un peso de 100 kilos apenas, ¿no? Entonces, es importante llevar este manejo del programa de alimentación para un adecuado desarrollo de la misma. Importante, monitorear consumos, importante, monitorear peso. ¿Qué etapas de manejo se deben de realizar en aquellas cerdas de reemplazo? Como lo vimos previamente, hasta el alimento, me estoy regresando a la diapositiva, hasta los 147 estamos hablando de etapas de iniciador, crecimiento, desarrollo que se manejan de manera general también en la línea de producción, pero ya cuando estamos hablando también de las cerdas de reemplazo, aquí ya empieza el manejo de la presentación de machos, junto con el cambio del manejo del programa de reemplazos uno y reemplazos 2. Aquí estamos buscando que dentro de 3 semanas ya empiece la presentación del primer celo en este periodo, la presentación del segundo celo y por ende la presentación del tercer celo. Es importante que aquella hembra que vayamos a inseminar, futuro reemplazo, tenga cuando menos 2 celos presentados al momento de la inseminación para asegurar el adecuado desempeño de la celda de reemplazo. Y junto con ese desarrollo de la celda de reemplazo, es importante valorar la estructura anatómica que está teniendo la cerda, ¿no? En este caso es la presentación de los aplomos. Estos son los aplomos a las partes posteriores, los aplomos delanteros o patas delanteras, ¿sí? Cómo es importante tener adecuada selección de las mismas también. Es decir, que tiene que tener una cierta angulatura en la parte posterior para que pueda hacer un muelleo adecuado, ¿sí? O de lo contrario, si están muy adelantados estos miembros, como esta parte de aquí, son aplomos ya vencidos, o si están muy rectas, como esta parte de aquí, son hembras que no tienen el adecuado muelleo, el adecuado soporte de peso. Eso nos compromete o les llaman como cerdas bailarinas, lo cual compromete su movilidad y su futuro desempeño. Oí también de la vista trasera cómo está la ubicación de los miembros posteriores, ¿no? Entonces, esta guía lo trabajaron estas instituciones, pero en términos generales es importante seguir y guiarnos con estas guías, ¿no? Las vistas de patas, las manos, las manos, cómo este es un adecuado aplomo, cómo tenemos una adecuada curvatura, vencidos, cómo ya está vencido en esta parte de aquí del miembro delantero, o miembros muy rectos también, o la aplicación de cómo están posicionando el apoyo eh, de las pezuñas en el suelo, ¿no? Cómo o pueden estar apoyando con la extremidad derecha o
cómo pueden estar pisando con la parte interior, ¿no? Entonces, es importante también valorar ese desempeño. En la medida que tenga una mejor distribución del peso y aplomo adecuado en la pezuña y también una ubicación adecuada de cada uno de los aplomos, va a tener una mejor garantía de que va a durar mucho más partos esta cerda en la granja. Y bueno, es importante contar pues con un corral de selección, importantísimo, porque desafortunadamente, no, pues estas son ceras de reemplazo, vamos a dejarlas ahí en aquel corralito que no tiene las condiciones adecuadas, a veces es el más maltratado, a veces por ser poquitas, pues ahí manténganlo, ¿no? Entonces, es importantísimo dar las condiciones adecuadas para estas ceras de reemplazo. Reitero, el futuro de la granja aquí está en nuestras manos. Este, manejar en estos corrales de selección áreas con puertas circulares, es decir, para poder hacer unos adecuados manejos sin que se genere tanto estrés y un mejor bienestar para la cerda. Se evalúan también al caminar, lógico contar con una báscula, contar con una jaula de inspección elevada y tener los registros adecuados, ¿no? Estamos hablando que también aquí vamos a evaluar, eh, no la puse una diapositiva, pero bueno, es evaluar vulva, evaluar la cantidad de pezones y la distribución de los mismos. Y si estos pezones no son tetas ciegas o invertidas, es importante monitorear este desempeño. Queremos tener el día de hoy más de 14, 15 lechones lactando, pues tenemos que buscar de tener 16 lechones, 16 tetas disponibles, ¿no? Entonces, hoy en día el criterio también de selección es importante. No seleccionar hembras menos de 12 tetas funcionales. Ok, los objetivos que debemos de tener al destete es pues, tener más de 80 kilogramos de peso de esa camada al destete, con una tasa de aparición del 95 y, lógico, llegando para un sexto parto más. ¿Pero qué necesitamos tener? Una ganancia de peso de nacimiento a inseminación en estas celdas de reemplazo de entre 600 y 700 gramos. Ahorita, como lo vimos en las diapositivas anteriores de esa curva de crecimiento, ahorita vamos a ver también las recomendaciones de cada una de las empresas genéticas, pero estamos en ese rango. Menos de 135 kilos eh, durante a la monta, producirán menos lechones nacidos totales en sus 3 partos subsecuentes. Entonces es importante asegurar el peso de la cerda a la inseminación y mayor a 130 kilos, pues tienen una menor de 130, 170 kilos a la monta, tendrán una menor tasa de aparición al segundo parto y una mayor eliminación de estas cerdas por problemas locomotores. Y bueno, aquí lo están todos los investigadores que realizaron esta evaluación. Entonces, es importante tener una buena ganancia de peso de entre 600 y 700 con un peso ideal de 135, 140 kilos. Y con ello, pues lógico, estamos teniendo un mayor costo por concepto de alimentación, sobre todo en estas hembras que están teniendo un mayor peso a la monta, ¿no? Entonces, es importante cubrir estos puntos. La única forma de conseguirlo es con reemplazos sólidos que consuman en promedio 5 kilogramos más durante su primera lactación. También es importante que para tener un parto subsecuente adecuado, es decir, un segundo o tercer parto, cuando menos 5. Lo ideal es buscar entre 5.5 y 6 kilogramos de consumo durante su primer lactancia. También debemos de buscar un estado metabólico positivo durante la primera inseminación, es decir, un nivel de consumo de energía en la fase lútea del primer ciclo estral. Es importante para un buen desempeño productivo de los reemplazos. Es decir, aquí manejaron un estudio, aquí el doctor Almeida, de manejar 2.6 kilogramos de consumo de alimento previo a la inseminación versus aquellas hembras que se les restringió 1.2 kilogramos
de alimento al día. Claro, nosotros no vamos a hacer eso, pero ¿qué es importante? ¿Qué nos sucede cuando vienen problemas clínicos eh, o cambios de temperatura drásticos? Pues lógico, las hembras se nos pueden enfermar. ¿Y qué puede suceder con ello? Pues que también su consumo de alimento, lógico, puede bajar y con ello pues nos va a afectar el desempeño en en los nacidos, en la prolificidad de esa hembra cuando vaya a parir. Entonces, es importante buscar que la hembra no se nos enferme previo a la inseminación, que tenga un consumo adecuado y que con ello no baje el consumo para que no nos afecte el desempeño productivo. Y una dieta alta en almidones, carbohidratos, beneficia la tasa de ovulación. Sí, en este caso, pues bueno, el principal es el maíz y bueno, los granos. Entonces, aquí nada más, como lo comenta también, beneficia una tasa de ovulación de 16 versus 13,8, el número de embriones al día 28, el peso de embriones también, el peso de la placenta, cuando se compartió con una dieta donde se usó aceite de soya como fuente de energía, ¿no? Entonces, bueno, es nada más, en términos generales, hoy en día se utiliza, pues principalmente los granos, que tienen una fuente de almidones interesante, pero bueno, importante el no disminuir la restricción del consumo por efectos sanitarios, ¿no? Inseminar solo reemplazos con edad y peso de buena conformación corporal, y eso te dará un número de lechones adecuado y permitirá tener ganancias de peso adecuadas en su primera gestación, porque todavía la cerda sigue creciendo. Hasta el tercer o cuarto parto, la hembra sigue creciendo, pero es importante tener un peso y edad adecuada con buena conformación. ¿Qué áreas de oportunidad hay para ahorrar en las cerdas de pie de cría al tiempo de mejorar su productividad y bienestar? En gestación, aquellas hembras también de reemplazo, alimentarlas en su función de su condición corporal. Ni más ni menos. Aquí lo que se requiere para asegurar el adecuado desarrollo de la misma. Uso apropiado de fibra para el crecimiento de los reemplazos y en gestación. Hoy en día se sabe que la fibra ayuda a, a la, a la flora intestinal a tener una adecuada flora, lo cual nos permite tener una adecuada digestión y bienestar de la cerda, ¿sí? Y la estimulación del consumo de alimento en lactación. Importantísimo para para mejorar la productividad y ser rentables en este sector. Como les hablaba previamente, cada empresa genética proporciona sus recomendaciones de manejo y aquí les presento de las principales empresas que se manejan aquí a nivel México. Hay otras empresas que ya están ahí incursionando en el mercado. Una de ellas es SpaceX, bueno, Topix, Nosbic, Dambred, Ipor, creo que son las que más se comercializan aquí en nuestro país. Y todas ellas aquí nos dan el rango de peso. Estos son tomados de los recientes manuales de cada una de las empresas de genética, donde viene el peso, la edad, la ganancia, nacimiento, inseminación, la grasa dorsal, el número de celos y la edad de la pubertad. Y como lo pueden observar, el peso, están hablando entre 135 PIC, Topic 135, Dambrid y IPOR. Entonces, el rango es 135, 140. Aquí IPOR maneja como 150 su peso ideal. La edad en día, estamos hablando desde 210, alrededor de los 210 a 230 días, más o menos. Algunas un poquito más. Pero vaya, como acorde lo que comentaba en la curva de crecimiento, y como lo pueden observar, en términos generales, ganancias entre 600 y 700 gramos, ¿no? Aquí ligeramente está un poquito abajo los 600, pero en términos generales entre 600 y 700 gramos a la edad de la inseminación. Una grasa dorsal de 13 o de 12 a 16 milímetros en este rango. Hoy en día, pues son cerdas más magras, cada vez se busca producir menos, el mercado está pidiendo cerdos más magros,
con menos grasa de cobertura. Entonces, pues también ha cambiado ligeramente aquí la presentación de la grasa en las cerdas de reemplazo. Celos, inseminarlo al segundo y al tercero, si se puede, y si no está muy pesada, ¿no? Cumpliendo que no pase tanto de la edad y peso, y tener una edad de la pubertad de menos de 195 días. Como lo ven, es muy eh, las empresas genéticas coinciden en términos generales en el peso y la edad. Esto es el desempeño de uno de nuestros, de unas granjas con las que trabajamos, donde prácticamente aquí se tiene el desempeño de lechones primer parto, el lechones nacidos totales en primer parto y el desempeño en sus partos subsecuentes. Aquí lo organicé por 4 categorías. Una donde están de 7 o menos, de 8 a 11 nacidos totales, de 12 a 14 y de 15 o más. Hoy en día, esta proporción de cerdas va cambiando como está en por ejemplo, aquí prácticamente estamos teniendo un 2 3 buscar que sean bajo del 5% de estas hembras que paren, abajo de 7 o menos, un 10 a lo mucho. Aquí estamos hablando de un gran porcentaje, de un 40, 30, y aquí estamos buscando que se incremente a más del 20, 25, que cada vez tengamos más hembras que estén produciendo más lechones nacidos totales en su primer parto. Porque, como lo ven, estos son datos recientes del año pasado y hembras que productivamente paren pocos lechones en su primer parto, en términos generales, se quedan abajo. Son hembras productoras que tienen un bajo desempeño en términos generales. Aquellas cerdas que tienen un desempeño muy bueno, es decir, bueno, arriba de 16.21 nacidos totales, en términos generales tienen también un buen desempeño, ¿sí? Son de las más productoras, ¿no? Y hoy en día estamos trabajando en buscar que si estas hembras están produciendo 16, pues tratar de mantenerlas igual en 16 durante toda su vida productiva. Y buscar aquí, por eso es importante también el desempeño en la primera lactancia, buscar un máximo consumo en la primera lactancia para asegurar que vayamos a tener un adecuado desempeño en su segundo parto. Entonces, son datos recientes y son muy similares a lo que PIC presentó en el 2014 o en el AASB que se presentó. En términos generales es lo mismo. Si una hembra produce muy bien en su primer parto, en términos generales produce bien. Entonces, regla de oro, el desempeño de las cerdas al primer parto. Como lo dice aquí, gran parte del rendimiento productivo durante su vida útil se decidió en su primer parto. Y por cada lechón que se tenga de diferencia en el parto 1, se asocia con un incremento de 0.4 a 0.5 en las paridades del 1 al 5. Y como lo comentaba, ¿qué se ha hecho en estas granjas altas productoras? Pues buscar que esa proporción de 7, que esas hembras primerizas que están teniendo 7 o menos de 7 lechones nacidos totales, pues cada vez sea lo menos. Estos son los años. Cada vez ese porcentaje sea menos de la población. Aquellas hembras que parieron de 8 a 11 también, de estar en un 20%, ya nada más se tiene un 10% esta granja. De aquellas hembras que también tenían de 12 a 14 estaban en un 47%, están teniendo nada más un 31%. Y aquellas de 15 o más, antes tenían un 31% de lechones nacidos totales de 15 o más. Hoy en día se está buscando más del 57%. Entonces, y la idea es que esta tendencia pues vaya todavía a la mejora. ¿Y qué es lo que ha pasado en ese desempeño de esa granja en las hembras de primer parto? Pues como lo pueden ir viendo y como van viendo el cambio del estrato productivo en cada una de las eras de reemplazo. Conforme fueron pasando los años, fue incrementando el lechón nacido total, con ligeros incrementos en estos periodos, pero como lo pueden ver en estos cambios del porcentaje de la población. Ya en el 2020 y 2021, que fue importante el cambio del porcentaje de estas eras
altas productoras, pues el desempeño en nacido total ya se fue arriba de 14.5 o 14.7, ¿sí? Importantísimo el desempeño de las cebras de reemplazo. Esta es otra, otra granja y se observa el mismo desempeño, ¿no? Como lo puede ver. Hembras que producen pocos en su primer parto, producen bajos en los partos subsecuentes. Hembras que producen alto, también producen buenos lechones en sus siguientes partos. Y de igual manera, cambia la proporción. Esta es otra granja, y son granjas de ahí en el estado de Puebla. Cómo va incrementando ese porcentaje de hembras que están teniendo más de 15 lechones nacidos totales o más, y buscar una disminución de aquellas hembras que están produciendo menos lechones, ¿no? Estas son hembras que se busca que en su segundo parto también tengan un mejor desempeño. Si aquellas hembras tuvieron 15, por ejemplo, en su primer parto tuvo 21 lechones nacidos totales, en su segundo parto, esta proporción tuvo un 66% que parió de 15 o más, 21% que parió de 12 a 14, un 10% que parió de 8 a 11 y un 2% que parió de menos de 7. Aquellas hembras que tuvieron 15 lechones nacidos totales, pues en su segundo parto tuvieron 55% de esas hembras parieron 15 o más, un 29 parió 12 a 14, es decir, menos de lo que parió en su primer parto. Entonces, lo que estamos buscando que en aquellas hembras del primer parto, las que son altas productoras de 15 o más, no decaigan en esa productividad. Y esta es, por ejemplo, una gráfica y un análisis de esas hembras, que aquellas que parieron 15, en su segundo parto volvieron a tener igual o mayor lechones nacidos totales que en su primer parto, es decir, 55% de esas hembras parieron más de 15 o más, pero un 45% no, tuvo un menor desempeño en su primer parto. Conforme aumenta el número de lechones nacidos totales, como lo ven aquí, hembras que tuvieron 20 nacidos totales, pues el 13% de esa población en su segundo parto parió igual o mayor, pero el 87% parió menos de esos 20 lechones nacidos totales. Entonces, es importante maximizar aquí el consumo de alimento durante la SER en primer parto. Hoy en día es vital el evaluar las hembras de primer parto para asegurar el consumo, el desempeño. Y si tenemos un adecuado consumo en su primer parto, en su primer lactancia, en términos generales si tenemos esos mismos manejos, en términos generales vamos a tener un adecuado consumo en las hembras de 2 partos en adelante. Entonces, el desarrollo de la hembra de reemplazo, por eso es importantísimo, termina prácticamente hasta su primer lactancia. Y esto es vital en el desempeño que va a tener en su futuro, ¿no? Aquí estamos viendo igual el desempeño conforme fueron pasando los años en cuanto a la producción de las mismas, y cómo aquí pues incrementó de 14.2 a 14.6 a 14.7 el desempeño de los nacidos totales, y cómo fue cambiando y mejorando ese porcentaje de la población que se presentó. Entonces, es importante en el desarrollo de la hembra de reemplazo, pues el adecuado programa de selección, es decir, al parto. ¿Qué debemos de tener al parto? Primero, la identificación de esas camadas y el peso al nacimiento más allá de 1 kilogramo para esas hembras de reemplazo. ¿Qué debemos de seguir en el programa de selección? Pues vaya, un peso al destete de 6 kilos. Buscar que esas hembras tengan más allá de ese peso al destete también, eso nos va a ayudar. Recordemos, una buena ganancia diaria de peso durante la lactancia nos asegura una adecuada presentación de edad a la pubertad. Conformación y estructura, como ya lo vimos, entre 140 y 150 días, ya que las hembras están un poquito más desarrolladas, evaluar
física cada una de sus partes anatómicas y hablarlas a detalle para valorar estancia o el futuro de las mismas ahí en la granja y con ello asegurar el desempeño. Tener una ganancia diaria de peso más allá de 530 gramos. En la pubertad, ¿qué debemos de buscar? Pues que tenemos que tener una exposición al macho ya a los 150 días y como lo comentaba las recomendaciones de PICO de las casas genéticas, tener una presentación de primer celo cuando menos de la edad a la pubertad de menos de 190 días de edad. Eso nos va a ayudar que cuando menos tengamos a los 230, 240 días de edad ya la presentación del segundo celo. Y al momento de la inseminación, pues tener los 135 kilos de peso a los 223 días o 150 a los 248 días, es decir, entre ganancias entre 600 y 700 gramos al día. Esto es vital para poder tener un desempeño adecuado de las cerdas. Como resumen de lo que es el manejo, parte del manejo de lo que es el desarrollo de las cerdas de reemplazo, reitero, si una hembra la desarrollamos bien, en términos generales, va a parir de manera adecuada. Y ese desempeño que va a tener en su primer parto va a ser vital para tener un adecuado desempeño en sus partos subsecuentes, haciendo todo el proceso de la selección adecuada de los mismos. El personal calificado, como ya lo comentamos, el peso, masa de 1 kilo al nacimiento, el peso de más de 6 kilogramos al destete, y vaya, la evaluación, la exposición al macho pues esta ganancia al momento de la inseminación. Agradecemos bastante, estimado doctor Josué. Estimados asistentes, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Hasta el momento, doctor, le están felicitando. Excelente presentación. Muchas gracias. Al contrario, estamos a sus órdenes y cualquier pregunta es bienvenida. Preguntan qué tan viable es compartir las diapositivas. Se grabó la sesión y pueden consultar la sesión, página del Face de la propia facultad. Nuevamente, muchas felicidades, excelente presentación, muy buena presentación, excelente. ¿Qué tan importante es Frusin en las cerdas de reemplazo? Es importante, sí es importante, pero es más importante el desarrollo previo que está teniendo la cerda. Sí hay estrategias que se pueden utilizar como el incrementar un poquito más el consumo de alimento o la fuente, ingredientes, utilizar alimentos que nos puedan producir una elevada concentración de glucosa, etcétera, pero sí ayudan, pero es más importante el desarrollo previo que está teniendo la marrana o el reemplazo que en sí el flushing. Porque muchos, desafortunadamente, luego lo quieres dejar a nada más asegurar el manejo del flushing como una tasa efectiva de respuesta reproductiva, ¿no? Sin embargo, es más importante también todos los otros parámetros que hemos visto, el peso de nacimiento, también como lo comentábamos, si viene de camadas de machos, de más machos o de más hembras, el desempeño de la misma, la presentación del macho, el número de celos. Entonces, sí, sí ayudan, pero es más importante en términos generales todo el resto del manejo previo que ya se trabajó. Muy bien, doctor, tenemos una pregunta más y nos dicen cuáles son los requerimientos nutricionales. Ok, son dietas que no van más allá de una cantidad de lisina. Ahorita les comento un poquito más a detalle, pero son dietas controladas en energía, lo cual nos ayuda a que no se engrasen las cerdas. Ahorita les comento un poquito más en términos generales, en términos ya particulares para cada una de las dietas. En términos generales, por ejemplo, no debe tener más allá de 3,250 megacalorías por kilo una dieta. Lisina estamos hablando alrededor de 0,91, calcio 0,82, fósforo 0,60, más o menos son los requerimientos que debe tener unas dietas de reemplazo. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta más y nos dicen qué vacuna recomienda suministrar a las hembras de reemplazo. Ok, bueno, primero están las que son, por así decirlo de rigor, parvo, lepto, erisipela, o bueno, son las más usadas.
Y ya dependerá de acuerdo a las condiciones propias que tenga cada granja a la cual vamos a introducir esas cerdas, el calendario específico de vacunación, ¿no? También si previamente tuvo una vacuna de circovirus, entonces, en términos generales y prácticos, parvo, lepto, erisipela son las que se deben de poner de rutina, y va a depender, te puede poner también influenza, pero va a depender también de cómo esté las condiciones a la granja que va a ser la receptora de esas cerdas de reemplazo, ¿no? Muy bien, gracias. El alumno o compañero José Luis Castillo solicita activar su micrófono, se le acabó de activar. Compañero José Luis, tienes activo tu micrófono, por favor, si gustas participar. Sí, gracias, buenas tardes. Primero que nada, felicitar al doctor Josué Peñaflor por excelente presentación. Y mi pregunta va en este sentido. Hay algunas razas genéticas que han mejorado por mucho sus lechones nacidos vivos. Yo sé que a veces lo que buscamos son los objetivos, pero mi pregunta es, ¿qué tanto vamos a tener de kilos de carne vendidos cuando tenemos esta mayor cantidad? Porque yo entiendo que a mayor cantidad de lechones nacidos vivos hay menor peso en los lechones y en el destete, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero quisiera saber su comentario. Gracias. Gracias. Sí, excelente pregunta. Se busca hoy en día tener pues camadas más numerosas, más allá de 14, 16 lechones nacidos vivos, pero pues sí se está buscando el tener ese peso de lechón al nacimiento adecuado de 1.3, más o menos 1.4. Hay ya hay empresas, las empresas genéticas están buscando también esa mejora. Como lo vimos, pues están estudiando lo que es todo lo que es el aparato reproductor, toda la capacidad uterina, el desarrollo de la placenta, etcétera, para tener con ello un mejor peso y tener unas menores variación de peso del lechón al nacimiento, pero principalmente disminuir esos pesos del lechón al nacimiento. Y ahí esas mismas empresas genéticas están buscando ese desempeño. ¿Por qué? Porque vaya, no me es negocio si tengo 20 lechones nacidos totales y todos están de 1 kilo con peso al nacimiento, ¿no? Estoy en el riesgo de que prácticamente tenga una mortalidad elevada en los primeros 4 días, tenga pesos bajos al destete y etcétera. También, pues bueno, no un adecuado desarrollo tanto de la hembra de reemplazo como de la línea de producción. Entonces, ya las empresas genéticas están buscando, y ya no es necesariamente una raza, sino están buscando ya la mezcla y vaya, con todos los índices que están trabajando, Blue, etcétera, pues están buscando este desempeño, mejorar este desempeño del peso del lechón al nacimiento. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta más y nos dice, ¿este manejo de cerdas va enfocada a las líneas comerciales o razas puras maternas? Va enfocado a toda granja y va enfocado a todas las granjas porque tienen su desarrollo de reemplazos y es vital. Inclusive en las granjas núcleo llegan a tener hasta 60, 80% de tasa de reemplazo anual porque están acelerando el reemplazo de sus índices. Entonces, claro, en una granja comercial la tasa de reemplazo es un poco menor, pero en términos generales esto se aplica en todas las granjas. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más y nos dice, ¿qué tan común son los edemas vulvares en las cerdas primerizas? ¿Afectan la proliferacidad? Sí se llegan a presentar y son factores que apenas se están estudiando un poquito más a detalle, estos edemas vulvares. Digo, sabemos que hay la interacción, puede haber la interacción de algunos otros agentes como micotoxinas, como saralenona, etcétera, pero sí llega a presentarse este factor y llegan a ser, a veces son hembras que no tuvieron un adecuado desempeño durante su desarrollo. Es decir, o fueron hembras que se cargaron muy pequeñitas o fueron hembras que se cargaron muy grandes al momento de la inseminación. Y se llega a presentar este detalle de edema vulvar, ¿no? Entonces sí es importante y sí llega a complicar el desempeño, sobre todo durante su primera lactancia, porque se compromete el bienestar de la cerda durante el mismo y por ello también el desempeño en la lactancia. Entonces, por ello es importante el adecuado
la adecuada selección de las hembras entre 140 y 150 días de edad, en todas sus estructuras anatómicas y todas sus estructuras reproductivas, para asegurar que vamos a llevar una adecuada hembra para el futuro de la granja, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más y nos dicen, por cuestiones de que si tienen 15 o más lechones en el primer parto, el segundo parto de la camada disminuye, ¿cuál sería la cantidad recomendada para el número de lechones totales nacidos en el primer parto para tener una cantidad eficiente de segundo parto? Ok, como lo vimos ahí, para lograr más de 30 destetados por hembra por año, estamos hablando que tenemos que tener alrededor de los 12 destetados por cerda. Y con ello, ¿qué implica? Que entonces, en términos generales, tenemos que tener alrededor de los 14, cerca de los 14 nacidos totales. Esto para poder tener un valor y un desempeño más productivo de la cerda. Pero, ¿qué factores nos afectan durante de esa caída de esas altas productoras al segundo? Principalmente el consumo. Pero reitero, lo ideal es sí tener, pues más allá de los 13, 14 nacidos totales en su primer parto, para que tengamos cuando menos esos 12 o 13. También algo importante que hay que recalcar, y qué bueno que surgió la pregunta, es importante aprovechar y maximizar la producción de leche de la cerda en su primer lactancia. Aquella teta o glándula mamaria que no es estimulada no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces, esa glándula mamaria no desarrollada en su primer lactancia, en su segundo parto no va a producir igual. Por ello, es importante, si tiene 14 tetas, aprovechar y ponerle 14 lechones, lógico, dependiendo de las condiciones propias de la granja, promedios y desempeño, ¿no? Pero tratar de estimular todas esas glándulas mamarias que tiene para poder asegurar el desempeño de la producción de leche y con ello tener un buen desempeño en su segundo parto. Pero es importantísimo cuidar el consumo de alimento. Gracias, doctor. Por tiempo, yo creo que vamos a pasar a la última pregunta y nos dice un panorama y en qué momento podemos hacer una vacunación o vacunar. Ok, ¿en qué momento vacunar? Si estamos hablando de las cerdas de reemplazo, prácticamente de acuerdo al tipo de vacuna, pero prácticamente estamos hablando que casi unas 3 semanas, 2 semanas antes de la inseminación, casi debemos de tener y terminar el programa de vacunación de la cerda de reemplazo. Ahora, de acuerdo al agente patógeno que está en las granjas, pero lo ideal es que siempre estemos vacunando animales sanos en términos generales, ¿no? Para que tengan una adecuada respuesta el sistema inmune. Pero hay ocasiones en que se presentan problemas de brote y hay veces que se puede aplicar vacunación sobre brote, puede ser, por ejemplo, PIRS o dependiendo del tamaño de la granja, pero va a ser muy, muy variable esta recomendación de acuerdo a las condiciones propias de la misma, ¿no? De la granja. Muy bien, le agradecemos infinitamente, estimado doctor Josué Peñaflor. A nombre del comité organizador y de nuestro director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, agradecemos infinitamente su charla, la ponencia que hoy nos acaba de impartir, esperando tener próximamente nos pueda acompañar en un evento de esta naturaleza y nuevamente muchísimas gracias a ustedes, estimados asistentes, nuevamente gracias por acompañarnos y esperamos contar con su asistencia en el próximo evento que tenemos programado de patologías en rumiantes. Sin más preámbulo, muchísimas gracias, bonita tarde a todos y nos seguimos saludando. Muchas gracias, doctor Becerra, muchas gracias, Emilio, y gracias, doctor Fernando Uterra, por el espacio, y estamos a sus órdenes. Gracias también a Nutrix por el tiempo para poder preparar y presentar esta presentación, y estamos a sus órdenes. Cuídense mucho.